El rechazo del Parlamento británico al acuerdo sobre el Brexit sigue dando de qué hablar. Ayer Theresa May salvó una moción de censura contra su gobierno, pero muchos siguen preguntándose cuáles serán las consecuencias de esta determinación, particularmente desde el aspecto comercial. ¿Qué efectos tendría un Brexit sin acuerdo ante la Unión Europea y la Organización Mundial de Comercio, entre otros? Para hablar de ello nos acompaña el profesor José Gabriel Martínez Borrás del Programa de Estudios Internacionales de la Universidad del Sagrado Corazón. Buenos días. Buenos días a ti, público televidente. Gracias. Se ha hablado mucho del Brexit. ¿Cuáles serían estas consecuencias económicas? Pues mira, una de las cosas que más sorprende es la supervivencia hasta ahora del gobierno de Theresa May, que de alguna manera ha podido sobrevivir. Primero, que tuvo la derrota más grande de la historia moderna del Parlamento británico. Y segundo, que sobrevivió entonces la moción de no confianza que se presentó en contra de su gobierno, ¿no? Yo creo que aquí hay varias... Golpes, sí, o sea, ha sido un proceso sumamente interesante y complejo, y sobrevivir este proceso es impresionante hasta cierto punto, ¿no? Pero hay que darle crédito a ella que está dando la batalla, ¿no? Bueno, en términos generales, yo creo que aquí hay varias alternativas, y yo creo que la alternativa que menos quieren la mayoría de los políticos y la ciudadanía del Reino Unido es esta de lo que se llama el Brexit duro. Que el Brexit duro es básicamente decir, mira, no se aceptó ningún tipo de trato, no pudimos llegar a un acuerdo, entonces simplemente nos acogemos a la cláusula que apelamos en primer lugar, que era la cláusula del artículo 50 de la Unión Europea, donde eso comienza el proceso de salirse de la Unión Europea, y entonces el Reino Unido caería bajo las reglas internacionales de comercio de la Organización Mundial de Comercio. Esto tendría entonces un impacto económico considerable en el Reino Unido. O sea que el Brexit sí va a tener unos costes, ¿no? ¿Para bien o para mal? Es una buena pregunta. Yo creo que de inmediato van a ser costes, por eso es que se le llama Brexit duro, ¿no? Va a tener unos costes fuertes. Te voy a poner unos ejemplos, ¿no? La idea de que de momento suben los aranceles a los productos agropecuarios británicos, que entonces se exportaban a la Unión Europea. De momento entonces surgen estas barreras comerciales, entonces esa exportación de momento va a costar mucho más en la Unión Europea, y por lo general, ¿verdad?, los consumidores de la Unión Europea pues entonces no van a comprar lo que es más caro, ¿verdad? Idealmente es así. Económico, exacto, claro. Así es que eso es un ejemplo de los costes que podría tener entonces el Brexit duro, por decirlo así. Alternativa, o sea, esa es la solución que menos quisiera la mayoría de los británicos. Sin embargo, hay algunos grupos que están diciendo, bueno, eso sería un proceso breve, inmediatamente entonces entraríamos en unas nuevas negociaciones comerciales. Otro impacto importante que esto tiene es que no solamente cambia la relación comercial totalmente con la Unión Europea, sino que entonces el Reino Unido tiene que renegociar todos sus acuerdos comerciales. O sea, el Reino Unido entra... mucho trabajo eso ahí. Es mucho trabajo, ¿entiendes? El Reino Unido entra a lo que se llamaba la Comunidad Económica Europea en los años 70. Entonces, en aquel momento fue desarrollando esa relación económico-política, y dentro de lo que eventualmente se llamó la Unión Europea, pues se fueron creando toda una serie de acuerdos con el resto del mundo. Ahora entonces el Reino Unido, si sale así de cantazo, como diríamos aquí, ¿verdad?, pues entonces tiene que empezar a renegociar, etcétera. Entonces, solito. Y no cabe duda de que perteneciendo a la Unión Europea, pues tiene una presencia diferente que trabajando ellos por su cuenta y negociando solo. Claro, ¿verdad? Cuando uno está dentro de un, de un grupo de países, ¿verdad?, pues uno tiene más capacidad de negociación. Ahora, claro, eso también es relativo a qué es lo que tú estás buscando. Un ejemplo es que se quiere entonces inmediatamente entrar a hablar sobre un posible acuerdo de libre comercio estrictamente con los Estados Unidos. Y eso entonces también está trayendo otro tipo de dilema, que sería, para ponerte un ejemplo, que no tienen los mismos estándares en términos de los alimentos. Así que, por ejemplo, si entonces ahora Inglaterra va entonces a importar un tipo de, digamos, carnes o pollos de Estados Unidos que se producen con ciertos tipos de materiales, que en la Unión Europea pues están vedados, pues entonces eso pues pudiésemos hablar y los científicos pudiesen debatir muchísimo si entonces eso va a tener un impacto en el consumo, en la salud, etcétera, ¿no? Así que estos son pequeños ejemplos que te explican, ¿verdad?, la complejidad del comercio global, la importancia entonces de las negociaciones entre los países y obviamente cuál sería la posición del gobierno británico ante ello, ¿no?
Y que estas negociaciones no son de 1, 2 días, 3 años, esto es bastante complejo y por mucho tiempo, que es lo que preocupa de esta situación, porque se ha hablado del tema, pero se sabe que es tan complejo que tomaría mucho tiempo negociar todo. Es complejo, ¿verdad? Este acuerdo era solamente un acuerdo transitorio. Porque luego entonces habría que restablecer una relación más formal, ¿verdad?, con la Unión Europea. El próximo paso, y lo que está tratando de hacer el gobierno de May, es llegar a una especie de consenso, y posiblemente, esto es lo que aparentemente va a pasar, es que van a tratar de pedir una extensión de la fecha del plazo, 29. que es 29 de marzo. Pero claro, entonces ahora ellos tendrían que, pues, primero ponerse de acuerdo entre ellos, y entonces también de alguna manera ir a la Unión Europea y decirles, bueno, dennos una extensión para seguir manejando pequeños detalles de arreglo para ver cómo nosotros entonces nos podemos poner de acuerdo acá, pero entonces todos los países de la Unión Europea se tienen que poner de acuerdo en otorgarle esa extensión al Reino Unido. Entonces, pues esto es otro ejemplo de cómo continúa entonces ese proceso así de complejo, ¿verdad? Peor de los casos es que se dé un hard Brexit, de este Brexit duro, o que posiblemente la capacidad de May de seguir gobernando o digamos la incapacidad de poder llegar a un acuerdo significa que ella tendría que de alguna manera renunciar, haya una convocatoria de elecciones nuevas o posiblemente otro referéndum. Y entonces ahí también la cosa se convierte un poco compleja, porque entonces tú tendrías que, primero, que eso va a tomar tiempo, y segundo, entonces también qué tipo de pregunta tú le vas a hacer a la ciudadanía del Reino Unido. Así es que es un tema bastante complejo en términos políticos, en términos de política doméstica y en términos de comercio internacional. De comercio y hasta de estrategia, porque es un proceso. Sí, es complejo. Pues gracias por estar con nosotros acá en Noticias 360 con esta información, y vamos a continuar hablando del Brexit por muchos días más. Bueno, y al regreso le hablamos sobre las estrategias para protegerse en medio de inseguridad en ciertas zonas de la isla. Siga en sintonía de Noticias 360.